Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, profesor. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy, finalizando lo que vimos en el día de ayer con relación al emprendimiento. Eh, digamos que dentro de las características del emprendedor, lo más importante veíamos ayer es su capacidad de liderazgo, su tenacidad, el estar motivados bajo aspectos en los cuales yo mire como una opción el emprendimiento. Pero antes que todo, lo primero que tengo que plantear es la parte de la planeación. También les decía ayer cómo en un momento determinado todos nosotros, cada uno de nosotros, normalmente realiza una planeación sin eh, anticipadamente tener claro que lo que estamos haciendo es una planeación. Desde el día anterior, por ejemplo, con la situación del presupuesto, allí ya se ve cómo vamos pensando en lo que al día siguiente vamos a realizar. Repito, no en términos de planeación, simplemente pensamos qué voy a hacer el día de mañana y cómo voy a estar económicamente, puede ser, ¿cierto? Y entonces también de antemano se puede trazar un presupuesto. De pronto, muchos de nosotros no pensamos en eso y simplemente estamos en el día a día esperando qué sucede. Pero lo óptimo, lo que realmente se aconseja es tener esa capacidad de planear, de mirar con anticipación lo que uno puede realizar al siguiente día. A ver, mis chicos comentaron. Eso también nos lleva en un momento determinado a poner en práctica nuestras destrezas, ¿cierto? Esas habilidades, esa capacidad de actuar en un momento difícil es lo que nos facilita realmente el poder dar solución a una serie de problemas. Y esa serie de problemas puede estar directamente relacionado con lo que nosotros estemos viviendo o puede estar relacionado con alguien cercano al entorno que nos permite entrar a reflexionar si yo puedo en algún momento ayudar a solucionar ese problema o personalmente pienso que yo puedo solucionar mi propio problema. Todo ello bajo un pensamiento crítico, bajo un pensamiento cambiante, bajo un pensamiento que me facilite tomar decisiones eh, en las cuales de por medio haya la posibilidad de tener claro qué es lo que quiero y cuál es el resultado que yo puedo obtener aplicando una cierta solución a ese problema. Y entonces el emprendedor realmente en Colombia debe tener muy claro que no solamente yo puedo acceder a unos ingresos a través del empleo. Ya hemos comentado cómo la situación económica de nuestro país y de Mire que muchos... ese está diferente al que ha traído. A ver, Pero no tan como el que traía. ¿De cuál es? Ese fue el que dije que pues ya varió. a ver quién es la niña que está allá. Está más maduro, de lo que ya más se hace en la nevera. ¿Eso fue eso? Ay, don Cristian, los dos Cristian, Señor, allá tienen el audífono abierto y se escucha todo lo que están conversando. qué pena, profe.
Bueno, bueno, entonces les comentaba eh, que el ser emprendedor tampoco es algo tan simple y tan sencillo, ¿no? Porque digamos que hay una serie de retos, una serie de circunstancias que uno, digamos, pone en una balanza. Lo primero que uno tiene que plantear o plantearse definitivamente es, ¿realmente yo puedo acceder a un empleo? Y al acceder a ese empleo, pues necesariamente voy a tener una relación de dependencia con mi empleador. O sea, sé perfectamente que al entrar como empleado, prácticamente mi libertad en términos de lo que yo quiero hacer van a estar totalmente limitadas, ¿cierto? Entonces, en ese momento podría pensar que es mejor mm, ser independiente, ser una persona que por sí misma quiera establecer unas nuevas condiciones de vida, una forma que posiblemente me va a dar una mayor libertad, pero que tengo que tomar una serie de riesgos y una serie de decisiones que inicialmente incluso están eh, generadas desde el momento en que sé que no voy a recibir un salario. Entonces ya eso puede ser una limitante. Uno se condiciona, se habitúa, eh, permanentemente sabe que va a recibir un dinero en un determinado tiempo, en un determinado momento, y eso es lo que a muchas personas los limita porque tienen un salario fijo y no tienen que estar buscando, no tienen que estar arriesgándose eh, para de pronto tener dificultades en su ingreso. De todas maneras es un riesgo, ¿cierto? Pero eso puede eh, cambiar en la medida que si yo soy ambicioso, sé que posiblemente voy a tener unos beneficios en el futuro y voy a quitar de por medio esa necesidad de estar manteniendo o de depender de un empleo. Los países como tales eh, crean entidades dedicadas a promover los emprendimientos, porque estos realmente son importantes en la economía. ¿Por qué? Porque ese trabajo es superior de los emprendedores al de las propias eh, empresas que de alguna manera ya se mantienen sobre el tejido empresarial o sobre la economía. Entonces nos vamos a dar cuenta a través de todos estos conceptos que vamos a ir recibiendo que en Colombia más o menos el 60% de las pequeñas, micro y medianas empresas, todas surgen realmente en un momento en el cual eh, quisieron salir adelante a través del emprendimiento. La posibilidad de que un empleado se transforme en empresario podría parecer bastante complicado, más aún en situaciones de crisis como lo que nosotros estamos padeciendo, o estamos pasando más bien, ¿cierto? Pero realmente los países que tienen emprendedores les colaboran, les ayudan, existen esas entidades que van a favorecer a los emprendedores. En Colombia hay una conocida, muy conocida por todos ustedes, que es el SENA. El SENA no solamente los forma como empleados, como técnicos o tecnólogos, sino que les abre la posibilidad de que ustedes tengan su propia empresa. De hecho, la institución que está creando empresa, que está facilitándole a los estudiantes, esencialmente, es el SENA, esa posibilidad de tener empresa y ayudarlos desde la organización de la empresa hasta el último momento en que es presentar un proyecto frente a una institución que le puede colaborar en la parte financiera.
Hablamos en algún momento en el día de ayer del liderazgo, ¿cierto? ¿Qué tanto nosotros somos realmente líderes? Nosotros nos consideramos como personas que podemos influir en otras personas, o nosotros somos personas que eh, somos o nos acostumbramos bien a recibir órdenes. Entonces es la forma más fácil de actuar. Cuando me dicen qué debo hacer, cuando a mí no me dicen qué tengo que elaborar, qué tengo que realizar, normalmente yo me quedo quieto y espero que alguien me diga qué debo hacer. Incluso trabajando en una organización, en una empresa, eh, las personas nunca hacen más de lo que se les pide. Entonces, no creen importante que uno pueda eh, vender su imagen a través de la participación en otras actividades en las cuales uno no fue contratado o uno puede participar, pero en términos de pronto de yo por qué lo voy a hacer. Eso a mí no me corresponde. Cuando yo tengo mi trabajo nadie me va a ayudar. Nos crea un ambiente egoísta, un ambiente de yo mejor me quedo quieto, no quiero ser protagonista, déjenme como yo estoy, y entonces ahí cuando se pierde capacidad de tomar iniciativas, ¿cierto? Y de promover o proporcionar ideas innovadoras, ¿cierto? O esa capacidad de dar órdenes. Es que el solo hecho de poder eh, entregar órdenes a una persona o a un grupo de personas y que lo obedezcan es bastante complicado. A veces, digamos que por razones de jerarquía, por razones en las que se nos ha eh, nombrado a una persona directamente por el dueño de la empresa, estamos obligados a obedecerla. Pero internamente sabemos que ella no cumple o no conoce o no vende esa imagen de que tiene el conocimiento, la habilidad y la experiencia para movilizar un grupo de personas, para darle órdenes. Y por eso lo hacemos más por, digamos, por cumplir con lo que la empresa nos dice que debemos hacer frente a otra persona que por respeto y porque consideramos que efectivamente esa persona es un líder. ¿Es algo? Un líder no es el que distribuye funciones a su manera, sin criterio, no porque él considera que debe ser así. No, un líder realmente es el que conoce su grupo de trabajo, el que lo entiende, el que mira hasta dónde puede llegar a entregar una serie de tareas para que sean cumplidas por un grupo de personas. Cuando ese líder eh, recibe con satisfacción el trabajo en términos de que lo hicieron con con cierta profundidad, con cierta complacencia por parte del trabajador, eso se debe esencialmente a que ese líder es respetado. Repito, hay líderes en los que se imponen, líderes impuestos, líderes nombrados, líderes que no queremos, o hay líderes carismáticos, que simplemente porque observamos, nos damos cuenta que es una persona valiosa, que es una persona con conocimiento, que es una persona que de por sí, eh, digamos que vende una imagen a la cual yo le debo respeto. ¿Cuántas veces nosotros, eh, a veces, sin que nos digan ese es su jefe o esa es la persona a la que ustedes tienen que obedecer, ella nos vende esa imagen y nosotros la respetamos, ¿cierto? Pero no sucede lo mismo cuando es, digamos, asignada de manera arbitraria o simplemente porque es muy cercana a los dueños de la empresa. Las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo, el liderazgo de alguien que realmente sea capaz de establecer una buena comunicación
y mejorar la capacidad de integración de los miembros, todo con el fin de lograr un objetivo en común. O sea, el solo hecho de que yo me crea empresario o de que yo quiera crear una empresa, ¿cierto? No me está indicando que yo tengo esa capacidad de liderazgo. Simplemente quiero colocar una empresa, quiero vender unos productos, quiero hacerlo para obtener unos beneficios económicos. Pero cuando mi empresa, ¿cierto? Parte del hecho de que voy a estar con un número de personas a las cuales yo voy a tener que liderar, voy a tener que entregarles una serie de tareas que, repito, pueden ser aceptadas simplemente porque yo soy el dueño o porque yo les estoy colaborando, eh, diciéndoles que si quieren participar dentro de mi organización, y todos lo hacen porque finalmente todos vamos a obtener un beneficio, pero nos damos cuenta en el transcurso de las actividades que esa persona no tiene esa capacidad de liderazgo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando comienzan de pronto los problemas, las, las confrontaciones, las diferencias con con otras personas dentro del grupo de trabajo. Eso hay que tenerlo claro. Un liderazgo resuelve problemas, un liderazgo que sea efectivo, un liderazgo que envíe un mensaje de respeto, de conocimiento, de habilidad, de gestión. Los líderes no se esconden en una oficina. Los líderes no, eh, digamos, arbitrariamente entregan órdenes que a veces no son posibles de cumplir, porque existen ese tipo de líderes, simplemente para creer que con esa forma de actuar son respetados, lo que hacen finalmente es encontrar una serie de respuestas que lo van a llevar a confrontar con los demás, con las demás personas que integran la organización. Aparte de ser tener un líder dentro de la organización, algo que es importante para todos los emprendedores es la comunicación como motivación en la empresa. Cuando hablábamos anteriormente, allá en la parte del perfil del emprendedor, decíamos que debería tener el emprendedor una facilidad de comunicación con el resto de las personas con las cuales va a trabajar. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene una facilidad de expresión, no sabe decir eh, cómo hacer las tareas, eh, cree que gritando, cree que amenazando, cree que simplemente eh, por, digamos, obtener el respeto, saca que él es el dueño. Es que aquí el que manda soy yo porque yo soy el dueño, y el que no le gusta se va. Esa no es una forma de dirigir una organización. La mejor forma de dirigir una organización es entregar una información que muchas veces ocultamos porque creemos que va a ser mal utilizada por los empleados, que que pueden, entre comillas, copiarse de esa idea y después independizarse y llevar esa idea y hacerlas ellos mismos. O la mayoría de organizaciones, como sucede normalmente en las grandes empresas. Simplemente uno se entera de lo que pasó por el chisme, por el comentario informal que saca a relucir aquellas acciones que la empresa, sin mayor razón, sin mayor conocimiento, oculta cuando finalmente en las organizaciones se viene a saber qué es lo que está pasando. Lo mejor que uno puede hacer como empresario, como emprendedor, como director de una empresa, es contar, comentar abiertamente lo que sucede al interior de la organización. Y eso puede entenderse también como una motivación laboral hacia los trabajadores. ¿Por qué es una motivación? Porque el trabajador se siente importante, se siente parte de la empresa. Hay
dueños de empresa que pasa un tiempo y jamás van a las oficinas, jamás dialogan con sus trabajadores, ¿cierto? Es una especie de fobia que tiene el empresario a enfrentarse con sus propios trabajadores, de pronto porque le van a hacer o un reclamo o una consulta o una solicitud y él no quiere en ese momento enfrentarlo. Lo mejor que uno puede hacer en la organización, sea el tamaño que, que sea, es comunicarlo a través de carteleras, a través de, ahora se utiliza mucho al interior de las organizaciones, la comunicación interna, ¿cierto? Se envían comunicados a través del computador, no solamente el WhatsApp, eh, y todos sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo dentro de la organización. Y eso me da tranquilidad como empleado porque sé que están contando conmigo. Cuando me ocultan, cuando no quieren que yo conozca lo que sucede, eso genera mal ambiente. Es uno de los factores claves dentro del bienestar laboral, ¿cierto? Yo no puedo entregar la información solamente a determinadas personas, porque son las que están a mi lado, sino tengo que buscar la manera en la cual yo pueda entregar. Obviamente, y aquí también tengo que ser claro, no toda la información de la empresa se puede estar manejando de una manera pública. Son acciones en las que para el empleado es importante la situación financiera de la empresa. ¿Por qué se oculta la situación financiera de la empresa? Porque solo hasta cuando hay un momento en el que la empresa entra en un periodo de pronto de inestabilidad financiera o de riesgo financiero o de crisis financiera, nos dicen necesitamos su colaboración porque la empresa no está atravesando por un buen momento. ¿Por qué no nos dijeron desde un comienzo? Oiga, mire, si no mejoramos nuestro rendimiento, si no mejoran las ventas, si la situación económica del país, si el ambiente, si el mercado no responde, vamos a atravesar una situación crítica. Pero si yo lo oculto y solamente lo voy a conocer cuando ya no hay ninguna posibilidad de solucionarlo en el corto plazo, ¿cierto? Hubiese podido eh, presentar de pronto por algún empleado una, digamos, una estrategia, un objetivo diferente que hubiese podido ayudar a la empresa a manejar mejor sus finanzas. Pero repito, cuando yo oculto todo tipo de información, lo que estoy creando es una especie de cerca entre la parte eh, jerárquica de la organización y la parte operativa. Entonces allí finalmente va a haber un enfrentamiento. Debemos saber, ¿cierto?, cómo motivar a los empleados. Y eso está en el momento en que yo entrego información. Las motivaciones no solamente son salariales, las motivaciones no solamente son de diplomas, hay otras maneras de motivar. Ya Maslow, en su pirámide de las necesidades, planteaba cómo hay diversos momentos en los que nosotros podemos sentirnos motivados y podemos ser llevados de una forma permanente a sentirnos cómodos dentro de la organización. Y ese sentirnos cómodos implica que voy a trabajar con agrado y que voy a estar con la empresa. Esos comunicados internos a los que hacía referencia, ¿cierto? No solo se pueden enviar a, a los empleados y conocer sus opiniones y valoraciones, sino enviárselo a los accionistas,
¿cierto? Eh, por ejemplo, la revisión de salarios, las consultas médicas, la parte de horarios, la parte de eventos. Todo eso se hace de una manera tal que todos nosotros tengamos tengamos claro qué sucede al interior de cada organización. Repito, si yo oculto información que no veo ninguna necesidad de que todo mi equipo de trabajo la tenga clara, entonces estoy creando un ambiente en el cual en un momento determinado va a haber una resistencia. Pero si, por ejemplo, vamos a decirle a los empleados que de pronto los salarios no podrán ser aumentados por la situación económica, tenemos que esperar un momento mejor, que nuestros salarios van a ser congelados, por ejemplo, o que ya no hay eh, eh, facilidades para estar saliendo del trabajo, porque a veces también nosotros caemos digamos, en ese facilismo de estar colocando como, digamos, como una forma de no estar dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, las famosas citas médicas, eh, la hora de entrada, ¿cierto? Entonces, llegó tarde, siempre tengo una respuesta, siempre tengo una excusa y no somos claros, tanto el empleador con su empleado como el empleado con su empleador. Entonces entramos a la parte de la planeación. Para poder planear, lo primero que yo debo hacer, aún en el caso que estamos eh, presentando en este momento, yo puede que en este instante solamente tenga la idea, como la que ustedes acaban de entregar. Pero si ustedes quieren desde ya, pues podríamos elaborar un diagnóstico actual. ¿En qué se encuentra esa idea? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuál es la fortaleza y cuál es la amenaza? Y entonces, eh, digamos muy rápidamente, sin entrar a cuestionarnos nosotros mismos, con la idea, sí podría resultar que existen algunas situaciones que yo puedo mejorar. Por ejemplo, en las debilidades, no tener un grupo de personas con una capacidad de poder dar rendimiento frente a lo que se viene en términos de mercado. Oportunidades con el propio mercado. Yo tengo que conocer ese mercado. Yo no puedo salir a vender algo sin conocer el mercado. Fortalezas. Tengo un producto que de pronto sí es diferente a los demás. Lo estoy innovando, lo estoy cambiando. Y la amenaza permanente de las normas del Estado, de las normas que, como ayer lo decía alguien, puede llevar en un momento determinado a evitar que yo pueda vender mi producto o prestar mi servicio frente a una norma que me pide, me exige más bien que yo no puedo colocar, eh, digo cualquier ejemplo, una fábrica de pinturas en un lugar residencial por el peligro que puede existir al momento de una conflagración. Entonces, todas esas cosas yo las puedo manejar, ¿cierto? Si hago un diagnóstico de la situación, si miro qué es lo que puede suceder, tengo que fijarme unos objetivos. El emprendedor lo primero que tiene que hacer es fijarse en unos objetivos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuánto puede en un momento determinado significar la producción que voy a llevar al mercado? ¿Tengo el dinero suficiente
sé que puedo elaborar una cantidad mínima para sacarla al mercado. Todos esos objetivos, lo primero que tienen que tener como, digamos, como prioridad es que sean medibles en el tiempo. Yo no puedo decir en un momento determinado que mi producto va a salir en cuánto, en un mes, en 2 meses, en 3. Tengo que establecer un objetivo, ¿cierto? En el tiempo, que sea alcanzable, que sea aceptado por todos, que sea flexible al cambio, jerarquizado y fácil de comprender. Entonces, todo esto antes, repito, de que en un momento determinado se pueda llevar al mercado un producto que apenas estoy creando para sacarlo, pero ya, desde ya, tengo que imponerme condiciones para que el día que yo diga, en un mes o 2 meses, tengo claro cuántas unidades puedo llevar al mercado, cómo los voy a llevar, quién me va a ayudar a entregarlas, etcétera, etcétera. Y las premisas hacen parte del emprendedor, porque yo parto de supuestos. Lo que ustedes estaban haciendo en el día de ayer era el suponer qué producto podían llevar al mercado. Suponer en qué lugar lo iba a llevar, bajo qué condiciones podría colocar ese producto o ese servicio, ¿cierto? Entonces yo establezco premisas. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo podría enfrentar una situación en la cual? Y me hago esa serie de preguntas y establezco esa serie de condiciones que yo mismo debo resolver, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿cierto? Porque eso me va a permitir hacer previsiones. Al hablar de previsión, digamos que tenemos que ser claro que muchas de las empresas que tanto hemos nombrado, o que tanto he nombrado en este arranque de la creación de empresas, de su fracaso en menos de un año, es porque jamás pensaron efectivamente en qué podría presentarse en un momento determinado. Nunca hizo previsiones, nunca manejó supuestos. Simplemente pensó que todo iba a funcionar y que no iba a tener dificultades. Cuando se estrella, cuando encuentra que no es lo que él pensaba, que el mercado no es tan fácil de manejar, entonces vienen las situaciones en las que yo tengo que comenzar a controlar, ¿cierto? Porque si no lo hago, afecta la consecución de los objetivos. Entonces yo tengo que tener toda una serie de situaciones de respuesta de lo que llamamos hoy el plan A, el plan B y el plan C. ¿Por qué tantos planes? Porque si me falla uno, ya tengo el otro listo para dar una respuesta. Determinación de las líneas de acción. Dentro de la planeación, ¿cierto? Debemos pensar también en cuáles van a ser las principales acciones y alternativas que yo voy a tener para alcanzar los objetivos. Por colocar un ejemplo, voy a utilizar los medios de comunicación normales para que se reconozca mi producto, para que yo lo pueda mostrar a todos los consumidores. Voy a utilizar las redes sociales. En fin, yo me trazo toda una serie de situaciones que inmediatamente me van a alinear dentro de un medio con el cual yo voy a actuar.
Entonces, tengo mi propia línea de acción. Lo digo, lo describo, lo formulo y después lo evalúo. Y nuevamente volvemos con las fortalezas y las debilidades de cada estrategia. ¿Será que esas estrategias sí me pueden funcionar? ¿Será que hay algo en un momento determinado que no lo puede hacer porque el producto o el servicio tiene una debilidad? Elijo finalmente una línea de acción. ¿Cómo voy a poner en práctica aquello que yo planeé, aquello que coloqué como una previsión bajo supuestos en los cuales tendría la tranquilidad de que si me llegase a suceder no habría problemas porque yo lo tenía previsto? Y el presupuesto. Siempre, siempre que vayamos a crear o elaborar un producto o un servicio, inmediatamente tengo que saber cuánto me cuesta, cuánta unidad monetaria voy a utilizar. Y entramos a una parte en la que pienso que algunos, si no de pronto una gran mayoría, desconoce. Cuando uno escucha a los jóvenes en este medio y a ustedes mismos en algunos momentos que nos dicen es que es muy difícil, es que aquí no hay oportunidades, creo que le voy a responder a alguno de ustedes que al comienzo decía que en Colombia no había oportunidades para trabajar, pues para trabajar de manera independiente, ¿no? Pues igual de manera formal menos y de manera independiente sí se han establecido una serie de normas que ayudan a promover el emprendimiento. La ley 1014 del 2006, que es una ley que se conoce como ley de emprendimiento, busca fomentar la cultura del emprendimiento, promoviendo el espíritu creador en los estudiantes, egresados y público en general, buscando que estas personas capacitadas puedan desarrollar sus habilidades para producir bienes tangibles o intangibles y consolidar sus empresas. Tocamos el punto más importante del emprendimiento y es que es la propia universidad y son ustedes los estudiantes y los egresados quienes realmente van a llevar a la práctica todo lo que desde la gestión del conocimiento se les está entregando. ¿Qué tanto ustedes están interesados en todo lo que estamos planteando en este momento? ¿Qué tanto de verdad ustedes miran con importancia los conceptos que se emiten desde la creación de empresas? ¿Simplemente están cumpliendo con un ejercicio académico o definitivamente sí están interesados en tener esa posibilidad de crear empresa? Y la ley les está diciendo, vamos a favorecer a aquellos estudiantes y egresados y a un público en general, ¿cierto?, que pueda crear empresa. Entonces, repito, hay tres, ahora vamos a ver más adelante, 2 o 3 empresas, el SENA, Fondo Emprender, que es el que entrega los recursos para los emprendedores. Entonces, Fondo Emprender, ¿qué hace? Fondo Emprender es una institución creada única y exclusivamente para entregar recursos a los emprendedores, que pueden ir fácilmente, digo fácil en el sentido de las primeras cantidades, desde 10 o 20 millones hasta 500 o 1000 millones de pesos.
Fondo Emprender tiene en este momento 2.400.000 millones de pesos para entregarles, prestarles a los emprendedores que lleven proyectos, no ideas, porque es que uno cree que teniendo la idea simplemente puede ir a algún lugar para decir es que yo quiero hacer esto, présteme 10 millones de pesos. Bueno, pero ¿usted qué es lo que quiere? ¿Usted sabe si hay público, consumidores que quieran eh, realmente consumir ese producto? ¿En dónde va a colocar su empresa? ¿Qué necesita para su empresa? ¿Cuánto le cuesta su materia prima y sus insumos? El emprendedor, si no tiene claro todos estos valores que debe soportar cuando se hace una evaluación para saber si efectivamente le puedan prestar o no, entonces pues tiene que salir sin, eh, la, sin el dinero y un poco desesperanzado porque pensó que eso era muy sencillo y simplemente era ir y pedir dinero sin tener un proyecto. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacer un proyecto, que es lo que estamos haciendo en este momento. El objeto de la ley es promover en la sociedad y en el emprendedor y en todos los estamentos educativos del país para que se propenda y se trabaje en conjunto sobre principios y valores que están establecidos en la Constitución y los establecimientos. O sea, cuando yo coloco unos valores en los cuales voy a hacer partícipe a todos aquellos a quienes estén interesados en lo que yo quiero hacer, inmediatamente esos deben ser asumidos no solo por el emprendedor, sino por quienes quieran colaborar, ¿cierto? Y es el propio Estado quien va a medir si efectivamente esos valores y esos principios que se pregonan en el momento de crear la empresa van a ser o no cumplidos. La ley 1014, que es la ley del emprendimiento, tiene unos principios generales, una formación, ¿cierto?, interna relacionado con los aspectos y valores como desarrollo del ser, de la persona, buscando fortalecer procesos de trabajo, asociaciones en equipo, reconocer, ¿cierto?, la conciencia y la conciencia en el momento de tener claro los derechos y la responsabilidad del desarrollo en las personas. Apoyar a procesos de emprendimiento sostenibles desde una perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Forma personas a través de instituciones que van a fortalecer procesos de trabajo asociados para trabajar en equipo. Normalmente se apoya a grupos de trabajo. Digamos que hay más interés en buscar apoyar a un grupo de trabajo que a una persona normal. Nada más. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos en la situación de desempleo y es mejor un proyecto que involucre de una vez a 8 a 10 personas que un emprendedor solito con su idea y entrando a desarrollarla él solo como individuo. Y aquí tenemos toda la Red Nacional para el Emprendimiento para que ustedes se den cuenta como desde la ley 1014, ¿cierto? Ya se tiene claro qué instituciones del orden nacional van a estar cerca de los emprendedores. El ministro de Comercio Industrial y de Turismo, el ministro de Educación Nacional, el ministro de la Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el Programa Presidencial Colombia Joven, la Dirección General
de Nacional de Aprendizaje SENA y 3 representantes de las instituciones de educación superior. Si ustedes miran, observan, analizan, esto no es que lo creó alguien en particular, esto viene ya de mucho tiempo atrás, porque reitero, repito, la idea fundamental está en que quienes quieran ser emprendedores realmente tengan o busquen no solamente los recursos, sino la elaboración de proyectos que van a estar en algún momento fortalecidos desde las instituciones del Estado. A partir de la próxima semana voy a pasarles algunos videos de emprendedores, de personas que como ustedes inicialmente lanzaron una idea, pero con la convicción, la tenacidad, la perseverancia de creer en ellos mismos. Es que para crear empresas yo no necesito que los demás crean en mí. Yo necesito creer en mí mismo, en lo que yo puedo dar, en lo que yo puedo aportar. Eso es lo más importante del emprendimiento y del emprendedor. Entonces, una vez expuesto todo lo relacionado con el emprendimiento y con el emprendedor, ¿qué piensan ustedes con relación a la posibilidad real de que esto sea una forma, un mecanismo que le quite esa presión a la sociedad, Estado, organizaciones privadas, de solucionar ese problema tan difícil de manejar como es el desempleo? Si ven en los emprendedores, que lo escuchamos permanentemente, que no se queda solamente en la teoría, en la retórica, en el discurso de personas que como yo, en un momento determinado, quieren, pretenden que ustedes al menos tengan como esa posibilidad de crear dentro de ustedes mismos la idea del emprendimiento. Cuéntenme ustedes, por favor. A ver, ¿qué pasó? Camilo, ¿dónde está? Camilo Ramos. Camilo, Acá estoy, profe. cuénteme. Pues, profe, yo creo que lo que usted dice es muy cierto, que pues para aquí crear empresas toca cambiar un poco de pensamiento como Mejora un poco tal. el audio. ¿Con quién está Camilo? Que allá se sienten las voces de esas No personas. estoy solo, pues en la casa. ¿Están tomando jugo? No, señor. Y entonces, bueno, ¿Ya me Camilo, escucha mejor? ya ahora sí. Listo, profe. No, pues, con lo que estaba diciendo, pues que Es que es con lo Cristian Corredor que tiene micrófono, profe. Esperen un momentico, esperen un segundito. A ver, Cristian Corredor, no lo veo por acá. Camilo, Ya, profe, Cristian ya me he Corredor. dado cuenta. Ah, ya. Julio me dijo en algún momento que me iba a preguntar cómo darle la posibilidad de cerrar el El host, micrófono. profe. Bueno, listo. Sí, sí, pero no me lo viste. Bueno, ahora al Esperando ahí. final, antes de finalizar, hablamos para ver cómo hago eso. Listo, Camilo, continúe comentando lo que piensa. Profe, pues que respecto con lo que usted dice, pues que es muy cierto. Acá en Colombia se falla mucho como tal como en la perseverancia de los negocios y que por eso no tenemos como ese pensamiento de otros países de avanzar y de tener perseverancia en los negocios y que pues por eso no se ha podido avanzar en eso. En cuanto a lo que usted dice, de, Espere un segundo porque otra vez volvieron a abrir allá micrófonos. Julio cerró el micrófono. Bueno,
Listo. Y pues Sí, también profe, también creo que también es falta como por conocimiento favor, les voy a pedir perdón, Camilo. Todos cierran los micrófonos y solamente lo abren cuando vayan a comentar algo. Solamente queda abierto el micrófono de Camilo, el resto, por favor, si son tan amables, cierran los micrófonos. Porque si, así no vamos a poder terminar. ¿Listos? Solamente lo abren cuando yo los llame o ustedes quieran intervenir. Camilo, continúe, por favor. Listo, profe, pues también ese problema que pasa aquí en Colombia es porque pues a la gente o a las personas como tal les falta como la inducción y la planificación a la hora de crear una empresa y de crear como pues de lo que hablábamos ayer, una planificación para que fallas, defectos o problemas a futuro pues se puedan solucionar. Sí, listo, Camilo, gracias. ¿Quién más quiere opinar con relación a la posibilidad real? O sea, entendamos que esto, aparte de ser un ejercicio académico dentro de la universidad, que la universidad lo que promueve, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Educación, la ley 1014, ahora vamos a ver más adelante cuando veamos las MIPYMES que también hay 4 o 5 normas y leyes, ¿cierto? Que realmente, digamos, apoyan a los emprendedores que de pronto, y eso es una posición personal, eso es un planteamiento personal, de pronto por desconocimiento de todas estas normas, pues definitivamente nunca encuentran las oportunidades. Por eso les voy a decir, o les comentaba que la semana entrante voy a bajar unos videos de varios medios que están normalmente sacando noticias sobre los emprendedores y es impresionante la cantidad. Vi esta mañana de un emprendedor de una distribución de ropa, un distribuidor de ropa. Mire que no, yo les decía a ustedes, es que no es el tratar de hacer la innovación y la creatividad desde algo nuevo, sino buscar mercados de pronto para productos que ya existen, pero que no llegan a otros mercados, ¿cierto? Y ustedes lo pueden llevar allá a través de estrategias. Y este muchacho ya tiene 90 empleados y abrió una sede, hablaba hoy en Caracol, que tiene una franja de emprendedores, igual RCN, igual el diario La República. O sea, hay que darle no solamente legalidad, hay que darle, a ver la expresión, hay que darle información a todos aquellos que en algún momento no creen, porque sencillamente esto se trata de creer. Cuando uno habla con ustedes, cuando uno habla con las personas que de pronto sienten que no hay oportunidades, eh, el crear empresas les parece hartísimo. Solamente piensan en tener un empleo. Y por eso es que pelean. Porque las nuevas oportunidades y las oportunidades solamente las cierran a tener un empleo y eso es muy difícil. Es casi imposible, le repito y le reitero, crear 2.400.000 empleos. ¿A dónde van a entrar a trabajar esas personas? Piénsenlo simplemente. No son 100.000, no son 50, son 2.400.000. Y de ustedes, los jóvenes empleados, son 500.000. Y entonces, eso así lo quiera, no sé, la ONU no va a ser posible, porque no es solamente Colombia, son cada uno de los países, especialmente latinoamericanos, que afrontan esta situación. Y por eso, se hace una especie de, de política, se traza una política para lograr que lleguen más personas emprendedoras, creadoras de empresas. Y no necesitamos empresas espectaculares, micro, pequeñas y medianas empresas, inicialmente. Pero hay esa oportunidad. Y entonces, pues estamos esperando salir de la universidad para aspirar y esperar que ya tenemos un empleo. Y ahí lo que nos puede suceder dentro de 1,
o 2 años. Listo, muchachos. Entonces, ¿quién más quiere participar? A ver, ustedes como no hablan, me toca señalarlos a mí. Yo, profe. A ver, Yo, profe. cuéntame. César. Bueno, es que creo que el colombiano tiene más miedo al fracaso que al éxito, porque siempre que uno piensa en formar una empresa o formar un negocio, lo primero que se le viene a la cabeza es, ¿qué pasa si fracaso? Sí, ese es el miedo que todo colombiano tiene, ¿sí? Y creo que esos espacios son buenos para poder perder ese miedo, porque siempre yo he intentado formar negocio y mi miedo que no me deja es ese, el de, y si fracaso, y si pierdo el dinero, ¿sí? Entonces yo creo que nos hace falta es cambiar esa mentalidad de que si nos arriesgamos, no todo va a ser fracaso, puede que nos sirva. Yo tengo un ejemplo de un primo que él empezó a trabajar en el aeropuerto y él recogía mercancías. Y aprendiendo, alquiló un localcito, puso un escritorio y empezó a hacer recepción de paquetes. Y cuando se dio cuenta ya tiene una empresa. Ahorita él de la familia es el que más plata tenía. Él falleció hace un año, pero era el que más plata tenía. Pero él empezó un local, un escritorio y recibió mercancías. Aprendió viendo lo que hacían los demás, imitó y ya era el que tenía plata de la familia. Entonces, y tiene la empresa. Aunque él falleció, la hija quedó con la empresa de él. Y entonces es ese miedo al fracaso que no nos deja avanzar. César, por ejemplo, lo que usted plantea como ejemplo es lo que normalmente muchos emprendedores hacen más por voluntad personal que como lo estamos planteando desde este momento. En ese momento, ¿qué es lo que estoy planteando? Sí, existe la posibilidad, como lo plantea César, de que alguien tenga la idea y la lleve a cabo sin siquiera haber pensado en crear empresa, en eh, cumplir con todas las etapas que en este momento estamos viendo. Que es a lo que yo, cuando César dice que es el miedo a, al fracaso, el temor al riesgo, ese temor nace porque no tenemos claro qué puede suceder. Recuerda, si ustedes me escuchan, hay muchas de las respuestas que César comenta, la planeación. Si desde un comienzo yo tengo claro qué quiero, cuál es mi propósito, de una manera formal, en términos de creación de empresa, qué proyecto puede salir adelante, no una idea que puede salir y que puede producir y que puede finalmente ser la clave de que alguien haya conseguido crear una gran empresa y un capital. Si usted mira a los grandes emprendedores, casi todos han pasado por ese momento en el cual ellos personal e individualmente han creado empresa, sin esperar que el Estado les ayude, sin tener claro qué es un estudio de mercado, sin tener claro qué es crear la infraestructura, sin tener claro cómo se hace una evaluación financiera, sino simplemente colocan un negocio. Les decía también ayer, yo coloco una mesa con unas empanadas, con unos productos y poco a poco me van conociendo y sin ningún estudio surge. Pero yo les decía, de 1.000.000, 1.000, 2.000. Pero si nosotros lo hacemos de una manera organizada, sabiendo que vamos a encontrar en algunas instituciones un fortalecimiento y un apoyo financiero, pues la cosa puede cambiar. Ya no hay tanto temor al riesgo, porque, a ver, sí, hay temor al riesgo porque estoy invirtiendo mi propio dinero, estoy temiendo que si yo consigo un dinero prestado, compro una mercancía o hago una actividad que yo ya conozco, porque lo planteó César, estoy tomando el caso de César, lo planteó, adquirió la experiencia y eso lo llevó a que él se lanzara a
realizar esa actividad. Pero aquí la idea es, si ustedes ya tienen esa idea de negocio, vamos a cumplir una serie de etapas y cuando ustedes terminen tienen un proyecto. Tienen un proyecto que puede ser avalado por una institución, la misma universidad, que es lo que plantea la ley. Debe, entre comillas, apoyar los negocios y las ideas empresariales que surjan a raíz de asignaturas como esta. Porque ¿qué sacamos con que, bueno, ustedes van a quemar una etapa aquí de 20 días? Cuando lleguemos a la presencialidad, ya no van a ser 20 días, de pronto va a ser un semestre distribuido durante 4 semestres de una forma mucho más amplia y detallada. Pero por ahora, ustedes durante 20 días van a aprender a crear empresa. Y ese aprendizaje lo pueden llevar, ¿cierto? Si, digamos, nosotros, las ideas que ustedes exponen son muy valiosas, pero pueden quedarse simplemente, repito, como un ejercicio académico simplemente. Y uno los escucha y dice, sí, oiga, de verdad, bien interesante esa idea. Pero solamente surgió para ser tratada en este espacio académico y nada más. ¿Por qué no la llevamos a una realidad? ¿Por qué no dejamos ese temor y ese miedo al fracaso? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Y para eso es este módulo de creatividad y de desarrollo empresarial. ¿Quién más quiere participar? A ver, Sebastián Beltrán, ¿dónde está? Sebastián, ya lo vi. Señor profe. Ya, Cuénteme, Sebastián, ¿usted qué piensa? pues profe, yo digo que, digamos, yo comparto la opinión de lo que, digamos, decía César, ¿sí? Que uno muchas veces se deja como llevar mucho del miedo, ¿sí? Sin embargo, lo que sucede es que uno tiene que salir de la zona de confort, aprender o afrontar retos, ¿sí? Como tal, la vida creo que se trata de eso, de asumir retos, o tener nuevas experiencias. Y si nosotros no dejamos esos miedos a un lado por adquirir esas nuevas experiencias, pues la verdad yo creo que no, o sea, que no vamos a llegar a ningún lado, porque digamos, el futuro es incierto, ¿sí? Dicen por ahí. Y si no nos arriesgamos, ¿en qué arriesga no gana? Puede que listo, se arriesgó y perdió, pero ¿qué ganó? Experiencia. Experiencia para no cometer los errores que pudo haber cometido desde un principio, siendo principiante, ¿sí? Y más adelante no los va a volver a cometer. Les digo que es más que todo salir de la zona de confort, profe. Perfecto. Asumir nuevos retos. Esa es una buena frase que ya también está muy utilizada en el medio académico y frente a la propia situación donde nos están diciendo debemos salir de esa zona de confort, de esa zona en la cual no quiero que me molesten, yo no quiero pensar, yo no quiero esforzarme más allá de lo que necesito para vivir como vivo. O Exacto. sea, es que yo no puedo continuar en ese plan de que déjenme tranquilo, ahí estoy bien, ¿cierto? Por ejemplo, Alex Gómez, que lo veo ahí al fondo, está tranquilo en su zona de confort, ¿cierto, Alex? Alex, Alex Gómez, está ya pensando lejos del mundanal ruido, vea. Alex, ¿qué pasó, Alex? Alex, ¿sí me está escuchando o no? Alexander, Profe, Profe, ¿será que yo puedo dar mi opinión? sí, claro que sí, sí, señor. Pues, Sí, profe, mira, yo estudié ingeniería de sistemas hace tiempo, ¿sí? Y sí, señor. nosotros con un compañero montamos nuestro propio local en Unilago, ¿sí? Sí, Y pues fue una experiencia muy bacana porque realmente uno no tiene como esa experticia y todo eso, siendo uno, como dicen por ahí, primíparo montando negocios.
y fue muy bacano porque, digamos, la gente de ahí nos apoyó mucho y todo eso. Pero asimismo es el susto de que la gente dice, es que ustedes son nuevos y pues no generan confianza y todo eso, pero uno mismo empieza a ganarse la confianza de la gente. Y yo diría que para montar una compañía o una empresa es tenerse confianza a uno mismo para sacar adelante un proyecto. Perfecto. O sea, ahí estamos escuchando poco a poco cómo debemos asumir retos, debemos tratar de cambiar ese ambiente cómodo, esa situación de no riesgo para, entre comillas, sobrevivir. Porque es que lo que estamos haciendo en algún momento en los que tenemos la opción de trabajar es sobrevivir. Y resulta que el tiempo pasa, resulta que eh, el tiempo no se detiene. Y cuando volteamos a mirar, ya ha pasado nuestro momento. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Dónde está lo que yo quería hacer? ¿O en algún momento lo planteó? ¿Realmente sí se han planteado ustedes ese momento en el cual se autocritiquen? La famosa catarsis, que no es más que una reflexión sobre lo que yo soy y lo que quiero. Hasta dónde yo me he cuestionado y este espacio de tiempo que he tenido la oportunidad de vivir me ha dejado algo realmente. Eso es lo que yo quería de mi vida. Eso es lo que yo aspiro a hacer en la vida. O definitivamente voy a enfrentar algo nuevo, algo que me saque de esa zona de confort, de esa zona de tranquilidad. Y voy a tratar de ser mejor y de ser el mejor. Porque es que no es simplemente tratar de salir y mirar a ver si puedo y al primer obstáculo, no, 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 yo mejor me... No, si quiero algo real, tengo que enfrentar, tengo que saber que no es solamente llevar una idea y de pronto entrar a un mercado y ya todo está listo. Porque yo me puedo crear una pequeña empresa, ¿cierto? Una empresa que, sí, definitivamente de pronto me da nuevamente mi zona de confort, me da solamente para vivir. Pero ¿será eso lo que yo aspiro? Con todos los conocimientos que ustedes van a recibir de ahora en adelante, que están entrando en una etapa en la cual van a llenarse de fundamentos y de conceptos que los tiene que hacer cambiar, los tiene que hacer cambiar de forma de pensar. Ese pensamiento crítico, ese pensamiento divergente, ese pensamiento cambiante tiene que hacerlo reflexionar. Y a eso es que eh, pretendemos que lleve esta creación y desarrollo empresarial. Bueno, voy a dejar ahí, vamos a continuar con una parte que habíamos hablado, pero no hemos continuado, que se denomina la cultura empresarial. Resulta que, resulta que la imagen de cada uno de nosotros, el ser, lo que yo soy, incluso lo que yo pienso, es expuesto diariamente, a veces sin que uno se dé cuenta, ¿cierto? Entonces, cuando uno sale, cuando uno se rodea de amigos, cuando uno entra a un lugar de trabajo, cuando uno está dentro de su familia, a uno ya lo identifica, ¿cierto? No sé qué tanto ustedes se han puesto a pensar que eso es lo que hace parte de la cultura que cada uno de nosotros tenemos. La cultura no es más que la expresión de todo lo que yo soy. Si yo soy una persona agresiva, si soy una persona intolerante, si soy una persona que no respeta las decisiones de los demás, si soy una persona que nunca estoy bien conmigo misma. Créanmelo que todo el mundo ya lo sabe. Y ahí comienza el rechazo.
ahí comienza el aislamiento, ahí comienza ese estado en el cual yo no me siento cómodo dentro de la sociedad, pero si yo soy una persona agradable, soy una persona dialogante, que comunica, que establece una relación con los demás, interactúa con ellos, siempre está allí en términos productivos, en términos familiares, en términos amistosos, siempre expreso mis ideas con alguna frecuencia, también me van a identificar. Y puedo quedarme en muchos comportamientos, que todo me lleva a que el resumen de lo que yo he recibido durante el tiempo que haya vivido está creando en mí una cultura. Y esa cultura posteriormente va a ser llevada a una empresa. Y en esa empresa voy a tener que estar junto con otras personas con diferente cultura, con diferente ideología, idiosincrasia, hábitos, costumbres, a las cuales finalmente yo tengo que entender. Ojo con esto. Yo no puedo llegar a una empresa y disgustarme porque la otra persona piensa diferente, o porque la otra persona no piensa como yo, o lo que yo diga, y la otra persona dice, no, pues usted está equivocado, entonces yo me molesto porque la otra persona siempre está en contra de lo que yo digo, y yo no lo acepto porque soy intolerante. Eso se denomina cultura, y dentro de la organización, cultura empresarial, de manera tal que lo que es la empresa es el reflejo de lo que todas las personas que están al interior de esa organización han logrado llevar como una parte de la organización. Su dinamismo, su honestidad, su calidad en el servicio, todo eso no es más que la respuesta de lo que somos nosotros. Si uno entra a un almacén de una persona malacarosa, una persona agresiva, una persona que vive disgustada con su propio trabajo, me recibe, tengan la plena seguridad que no es esa persona a la que yo la voy a señalar. Yo digo, esa empresa no cuenta con buenos empleados. Y acuso a la empresa, no al empleado, ¿cierto? Porque uno lleva la queja, mira, este es su empleado, y cuando alguien me pregunta, no, no, vaya a ese sitio porque es que allá hay personas, que uno generaliza. Reitero, eso es parte de la cultura. Y vamos a definir exactamente qué es la cultura. Entonces la cultura no es más que un tejido social, ¿cierto? Que abarca las diferentes o las distintas formas o pensamientos o criterios de una sociedad, ¿cierto? En un momento determinado es la suma de las costumbres, de las formas de ser, de las creencias, de los hábitos, de la forma como yo he visto, les decía, de las normas de comportamiento social. Todo eso que yo muestro es lo que soy. Si uno en algún momento se detiene en la calle a mirar cómo están los demás, uno ve que todos de alguna manera están asociados a un momento. Entonces los que tienen los pantalones largos, los que tienen el cabello largo, los que tienen el cabello corto, los que tienen tatuajes, los que tienen, en fin, y nos vamos alineando hacia ese grupo de personas. Que ese soy yo, porque es mi entorno. El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca además las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir,
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias es lo que conforman una cultura. ¿Sí? Es que yo soy así. Sí, así es usted y así se formó. Es que usted no me viene a decir cómo soy por... Ah, sí, señor, ya lo sabemos perfectamente. Estas famosas expresiones de que es que usted no conoce que cuando a mí se me sale el Páez o el Romero, usted no sabe, sino que peligro, qué miedo entonces. Esta es una forma de expresión agresiva, ¿cierto? Que lo único que está mostrando es una persona intolerante, agresiva, y que en algún momento no comparte las características de una sociedad. Si nosotros no compartimos lo que piensa esa sociedad, por eso nos sentimos aislados, por eso sentimos que no pertenecemos a esa sociedad. Por eso vienen las dificultades de establecer relaciones con otras personas. Entonces, toda esa serie de creencias, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, plantea que todas esas formas de expresión, llámese idioma, llámese vestido, llámese folclore, llámese ideas, es una cultura. Pero, ¿qué es la cultura empresarial? Ya definimos exactamente que todo lo que nosotros somos es la acumulación de una serie de enseñanzas, de vivencias y experiencias que hemos recibido. La cultura empresarial, al igual que la cultura individual, se puede definir como el conjunto de normas, de valores y de formas de ser que caracterizan el comportamiento, la posición personal en todos los niveles de la empresa, la dirección, la forma de asignar los recursos, la organización de una empresa. Si una empresa es desorganizada, si una empresa jamás tiene respuestas frente a una determinada falla que sucede, recuerdan lo que pasaba con nuestro amigo de contabilidad, ¿cierto? Que en un momento determinado se trató de reducir todo a un señor auxiliar cuando era una falla de todo el proceso que evidenciaba que no hubo control. Esa empresa está fallando. Esa empresa demuestra una cultura de desorganización, de desconocimiento de lo que sucede al interior. Entonces, por eso les digo, todo lo que nosotros somos lo llevamos a la organización y de alguna manera compartimos y de alguna manera la organización refleja qué tipo de personas tiene al interior. Si su presidente, si su gerente, si su subgerente o director son personas que normalmente son evasivas, son personas que no están, digamos, respondiendo a una serie de actividades, ese es un reflejo de la organización, porque o si no, ya no estaría allí si existiese control por parte de los directivos, por parte de los dueños. Pero cuando eso sí es un reflejo positivo, uno normalmente selecciona una empresa porque está de acuerdo con lo que recibe de ella. Es decir, calidad en el servicio, buen trato, atención, buenos productos. Y uno definitivamente dice, esta es una buena empresa. Y Alberto Chavenato, que es uno de los escritores de administración más reconocidos, junto a Porter, junto a Michael Porter, junto a los creadores de la teoría de la organización, como Fayol, como el propio Taylor, como Porter, ¿cierto?
Chiavenato reúne la mayoría de pensamientos de todos estos autores y los lleva a un libro que se conoce Introducción a la teoría de la administración, ¿cierto? Entonces él recoge todas las ideas que han expresado diferentes autores y él en ese libro describe cada una de esas teorías. La teoría de los recursos humanos, la teoría de la teoría general, la teoría anatómica de Fayol, la teoría de las necesidades de Maslow, la teoría de la burocracia de Max Weber, y él los reúne en ese libro. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque es que resulta que él tiene la capacidad de escribir a manera de resumen lo que sus autores plantean. Y para él la cultura empresarial es el proceso planificado de modificaciones culturales que visualiza la institucionalización de una serie de actores sociales, de tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas modificaciones con la asistencia de un consultor, llevándolo a términos más llanos, más simples. Resulta que todos nosotros ingresamos a una organización y, como lo dice Weber, nos adaptan a lo que es la organización. Yo puedo llegar siendo rebelde, siendo una persona que se me dificulta intercambiar pensamientos con otras personas, pero cuando entro a esa organización o modifico mi comportamiento porque la empresa me lo exige, o tengo que retirarme, porque la empresa tiene una manera y una forma de recibir a sus empleados, de evaluarlos y más adelante los describe y los califica para determinar si definitivamente están respondiendo a las necesidades de la organización. La cultura empresarial designa un sistema que significado común entre los miembros de una organización que la distingue de otra. Todas las organizaciones son diferentes, eso tienen que tenerlo claro. Aun cuando compartan el mismo medio comercial, hablemos de 3 o 4 empresas de grandes áreas, como el Éxito, como Jumbo, como Carrefour en su momento cuando existió, como, qué sé yo, Al Costo. Cada una es diferente entre sí. Usted nunca entra al Éxito y encuentra la misma sensación que cuando entra al Costo y cuando va a Jumbo. Todas son diferentes por muchas circunstancias, por los productos que vende, por las personas que lo atienden, por los precios, en fin, por una serie de circunstancias y de situaciones que finalmente las hacen diferentes. Siempre existe la diferencia. Se trata de aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social. Esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinada nuevamente por los valores, las creencias, las actitudes y las conductas. Entonces, ¿por qué la cultura empresarial? Porque si usted quiere crear empresa, de hecho su forma de ser, su forma de ver lo que sucede en su entorno, en su mercado, con su recurso humano, se va a reflejar en la forma como los demás van a ver su empresa. ¿Cuáles son los elementos de la cultura empresarial? Para poder diseñar un modelo de cultura empresarial, se deben tener en cuenta diferentes elementos. Shane nos habla
de una estructura, ¿cierto? Que está basada en tres niveles. Tres niveles caracterizan a las empresas. Los supuestos inconscientes se refieren a aquella parte de la organización que considera que la empresa tiene diferentes formas de trabajar y de organizar a sus propios empleados. Y así la ven las demás compañías. Entonces ese supuesto inconsciente no es más que el reflejo de los directivos y de los empleados, que repito, reitero, esos supuestos inconscientes son lo que somos cada uno. Eso está llama dentro de nuestra cabeza, que incluso muchas veces, yo no sé si ustedes lo hayan confrontado, lo hayan enfrentado, lo hayan evaluado. ¿Cómo soy yo en una entrevista? En una entrevista lo primero que le preguntan, cuénteme, ¿cómo es usted? Y queda uno sorprendido, sin palabras, no sabe qué decir, porque jamás en su vida pensó cómo era usted. Y entonces uno se llena de una serie de dudas, no porque no sepa quién es uno, porque uno cree que sabe quién es uno. Pero cuando le preguntan quién es usted, no saben responder. ¿Y por qué no saben responder? Porque nunca se lo han cuestionado. Pero los demás sí saben quién es usted. ¿Sí se dan cuenta? Porque eso es inconsciente. Está allá en su cabecita. El reflejo de lo que usted ha recibido en su vida. Los valores, algo que infortunadamente se ha perdido por muchísimas razones, por muchísimas, pero aquellos valores de honestidad, aquellos valores de trabajo como tal, aquellos valores que nos llevaban en un momento dado a tener claro qué es lo que puedo y no puedo hacer. Podría tratarse de una moral, pero la moral ustedes saben que es subjetiva, como lo planteaba Nietzsche, un filósofo. Lo que es bueno para mí puede ser malo para el otro, pero lo que es malo para el otro puede ser bueno para mí. Eso depende del punto de vista en que se mire. Pero la moral como tal y los valores, sí los tiene uno claros. ¿En qué sentido? Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. No porque el otro considere que, a ver, voy a hacer un ejemplo extremo. El ladrón considera que robar no es malo, porque es su forma de trabajo, ¿cierto? Como el sicario, no sé si ustedes han visto una película que se llama La Virgen de los Sicarios. La mamá le da la bendición al sicario antes de salir a matar, porque eso es un trabajo que se está trabajando. Entonces ahí donde está la moral, cómo se plantea la moral desde ese punto de vista. Pero cuando hablamos de valores, ahí sí, en ese momento es claro que yo sé que si robo o no robo es bueno o es malo. Que si yo miento, que si yo no soy honesto, que si yo engaño a mis jefes, que si yo engaño a mis amigos, algo está pasando. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Para justificarme? Eso rige el comportamiento de cada uno de nosotros. Y por último, los artefactos relativos a los resultados que tiene cada organización a través de la acción. ¿Cuáles son los artefactos? Los artefactos son los medios, los mecanismos, los procesos que utiliza la organización para poder en un momento determinado obtener los resultados, ¿cierto? Entonces puede hacerlo a nivel estratégico, puede hacerlo a nivel de manual de funciones, a nivel de manual de procedimientos, a nivel de normas escritas, de normas orales, aun cuando la oralidad es discutible, en el sentido de que yo le puedo decir, no, usted jamás me dijo eso. Yo no me acuerdo que usted me haya dicho eso. Por eso lo que uno siempre desea que quede, así como dicen los notarios, que quede en acta y los abogados, que quede escrito. Porque lo que queda escrito es lo que vale. La oralidad en ese caso no tiene validez porque es su palabra frente a la mía. Ahí está la diferencia. Ahí es cuando ustedes tienen que establecer que en el momento de actuar, normalmente lo hacen sobre determinados supuestos.
sobre determinadas normas. Y con base en esas normas, es que eso lo decía el manual que me entregaron cuando yo entré a la oficina. Listo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? No obstante, la composición de la cultura empresarial, ¿sí? La formulada por Robbins, que también es otro autor, dice que está conformada por 7 factores. La autonomía individual, o sea, soy yo, ¿cierto?, quien reflejo en la organización lo que la propia organización me da. Si yo veo, si yo percibo, si yo siento que los dueños de la empresa son gente deshonesta, gente que engaña, pues, ¿cuál va a ser mi comportamiento? ¿Me pueden exigir? Si yo tengo la autonomía para saber que si ellos son deshonestos, son ellos, no soy yo. Ah, que porque los demás lo hacen, ustedes saben perfectamente que esa no es una respuesta. ¿Cierto? Entonces, en la autonomía individual yo tengo un nivel de delegación e independencia y participación. Yo hago las cosas como considero, de acuerdo a mis valores que debo hacer. Claro, obviamente respetando la organización, porque yo puedo tener un valor que sea contrario al de la organización, ¿cierto? Y allí entraríamos en discusión. La estructura, reglas y normas que rigen el funcionamiento de la organización, el grado de supervisión o de control. Infortunadamente, y digo infortunadamente, porque es una realidad, si no nos controlan, si no hay una autoridad, haríamos lo que se quiere. Cada uno actuaríamos de una manera anárquica, sin control. Cada uno hace lo que cree y lo que piensa. Pero, Pero, ¿sí? Bueno, eso también nos lleva a reflexionar. O sea, a veces somos contrarios a las normas porque eso implica obedecer y eso significa limitaciones a algo que yo considero que no debe ser así. Pero si no hubiese normas y leyes, estaríamos en la selva. Sería un caos, sería una anarquía. Y lo que pretenden aquellas personas que quieren desestabilizar es que ya haya anarquía. Que todo el mundo haga lo que quiere porque supuestamente para ellos eso es libertad. Pero cuando estamos en una sociedad donde podemos hacerle daño a los demás, tenemos que reflexionar sobre hasta dónde las reglas y normas que rigen la organización me pueden controlar y me pueden exigir para que yo cumpla con ello. El apoyo entre las personas, ¿cierto? La mayor o menor relación interpersonal entre superiores y empleados. En la cultura empresarial lo primero que salta a la vista es hasta dónde, hasta qué momento yo puedo, ojo con lo que voy a decir, yo puedo mantener un criterio frente a lo que mi superior me dice. Si el superior es deshonesto, me llama y me dice, venga muchacho, venga, ¿sabe qué? Yo le voy a hacer un reconocimiento, pero usted se va a quedar callado con esto. O si no se va. Entonces, ¿qué hace? Con esta, la mala actuación de su superior, o usted lo denuncia, obviamente corre el riesgo de que lo despidan, pero es algo que usted tiene que tomar la decisión. O al contrario, yo sé que los empleados entre sí se apoyan, ¿cierto? Y el superior es tan consciente que ve como una posibilidad de mejorar el ambiente laboral y la productividad. La productividad se basa en el trabajo en equipo. Una productividad no es solamente lo que cada uno quiera hacer, sino lo que el grupo de trabajo quiera realizar. La identidad, el sentido de pertenencia, es tan importante en la cultura empresarial. El sentido de pertenencia.
Cuando uno entra a una organización, cuando uno entra a una empresa, choca normalmente, así sea la primera media hora, con quienes están al interior. Ellos siempre, de alguna manera, se sienten amenazados por quien llega. Pero si yo lo que demuestro es que voy a ser parte de un equipo, ¿cierto? Que me identifico con la organización, que creo en la empresa, que tengo un sentido de pertenencia tal que cuando la empresa pasa momentos difíciles, yo estoy allí. Es tal el nivel de la eh, fundamentación del sentido de identidad que ya hay cursos de capacitación. ¿Recuerdan esas palabras de póngase la camiseta? Es que no se ponen la camiseta, cada cual tira para su lado. Jalemos todos para el mismo lado. Trabajemos en equipo. ¿Por qué? Porque la persona pierde el sentido de lo que es identificarse con la compañía y su estado de ánimo frente a la compañía. Y que no esté de acuerdo con la compañía, pues retírese. Aquí se queda una parte donde no se siente pleno. Ah, no, pero es que yo qué voy a hacer si es que no encuentro. Ah, bueno, muchacho. Y entonces, ¿si le sirve o no le sirve? Ah, entonces yo tengo que ser conforme porque sí. Ah, bueno, pues entonces tome una decisión. ¿Va creándole malestar a la empresa o va a aceptar que de alguna manera, sin caer de pronto en una posición de, digamos, de sentir que los demás pueden jugar con usted y pueden manipularlo o creando un ambiente de trabajo tal que usted sabe perfectamente que todos van a lograr llegar a una meta? Eso va en cada uno y es mi sentido de pertenencia, lo que yo quiero, lo que yo me siento dentro de la organización, el reconocimiento, otra de las famosas frases de nuestro amigo Maslow, sistema de reparto dentro de la plantilla en función del desempeño. Aun cuando aquí habla del reconocimiento casi que de una manera económica, Maslow lo plantea de otro modo. ¿Cuál es el modo de Maslow? Si yo, con ese sentido de identidad que estoy allí, hago las cosas porque me nacen, porque quiero, porque me siento cómodo, me siento bien cuando hago mi trabajo y alguien me llama y me dice, oiga, felicitaciones. Y así sea una simple medalla, un simple diploma, un simple trofeo. Yo veo que están reconociendo. ¿Por qué tiene que ser en dinero? Planteaba Maslow y colocaba ejemplos. No necesariamente tiene que ser el dinero. De pronto, un reconocimiento. Vaya, descanse un día, descanse 2 días, mañana no venga, eh, como hacen la mayoría de trabajo en agencias, en empresas de vendedores, el que cumpla una meta, etcétera. Pero uno siente que le están valorando su trabajo. La tolerancia al conflicto, que es lo que vengo diciendo permanentemente. ¿Por qué tenemos que estar en contra de que no piensan igual? Por raza, por sexo, por religión. Que si el otro es una persona que tiene un comportamiento de vida diferente al mío, entonces yo la señalo, porque es una persona que de pronto no rige con mis supuestos valores. No, cada quien tiene su forma de pensar y tiene libertad para pensarlo independientemente de lo que, claro, siempre y cuando no me esté agrediendo, siempre y cuando no me agreda. Eso hay que tenerlo claro. Pero cuando lo hace, simplemente porque es su forma de ser, yo no tengo por qué intervenir. Que porque es una mujer, que son muy débiles, que porque es un hombre, porque se cree muy macho, que porque no es ni hombre ni mujer y entonces eso va en contra de mis costumbres y de mi vida. No, ¿qué le importa?
se está metiendo con usted, está haciendo algo, está haciendo que usted cambie, que porque tiene una religión, que es ateo, que es cristiano, que es mormón, ese es el problema de él. Yo no tengo por qué intervenir en el pensamiento de los demás. Tengo que aceptarlo, repito, siempre y cuando no altere mis propios valores. Y esa tolerancia al riesgo. En algún momento alguien puede decir, oiga, pero usted qué va a hacer eso. No, señor. Cada quien toma sus decisiones y cada quien asume los riesgos. Bueno, voy a cerrar acá. Nos queda un poquito de la parte de la cultura empresarial. Esta parte la vemos mañana. Pero quiere conocer durante 5 minutos su pensamiento con relación a lo que hemos planteado de la cultura empresarial. A mí me gusta escucharlo porque tengo muy buenas ideas, enseñanzas incluso, y pensamientos. ¿Qué piensan ustedes de la cultura empresarial y de las características? Bueno, si Sí. quieres, David, dale, David. ¿Quién? ¿Dylan? No, sigo yo. Ah, David. Que no sé en qué momento uno puede intervenir con usted, para empezar. O sea, lo que está hablando, no sabemos si se puede interrumpir la clase. Sí, claro que sí. La mano o algo, No, levante la mano. Lo que pasa es que como yo a veces me concentro tanto en lo que estoy hablando, a veces se me escapa. Pero usted puede profetar cosas y yo no tengo ningún inconveniente. O sea, vuelvo y repito aquí. Sí, cuénteme, David. En el momento usted hablaba sobre ética, sobre cuando un superior hace algo y uno está en contra de lo que piensa. En ese caso, en caso particular, por eso yo no quise empezar a ser militar, porque yo sabía que iba en contra de muchas cosas que no, o sea, yo no soy capaz de hacer algo que va contra mi ética. Así me lo dijo un superior mío. Después fue como que eso queda pena cuando usted mencionó esa parte de que uno a veces por un superior o algo que si uno va y le dice algo lo pueden echar, pues a mí como que eso no va conmigo. O sea, si está en contra de mi ética, yo digo de una, así me echen. O sea, no lo hago. Luego que mi carpeta, no lo hago. Eso es exactamente lo que se plantea. O sea, nadie puede obligarme a hacer lo que yo no quiero. Así sea en el mundo militar, ellos tienen superiores. En el militar sí lo obligan. Sí, claro, yo lo sé. Yo voy a estar metido en un calabozo siempre, especialmente cuando me propusieron ir a hacer militar. Y no, para estar metido en un calabozo, como que no. Yo lo sé porque yo soy egresado en la secundaria de un colegio militar. Yo estudié mi bachillerato y parte de la primaria en un colegio militar y conozco cuando fue a nivel académico, pero allá en esa época, estoy hablando de muchos años, a uno lo trataban normalmente como un soldado y había mucho conflicto porque, pues, por lo que usted acaba de plantear, o sea, el militar tiene una forma de creer que la jerarquía le da una autoridad para abusar de ella. Por eso viene la problemática, porque por eso es que ellos tienen necesariamente que entrar a una evaluación y reevaluación de la forma como los militares y las personas de las fuerzas militares actúan, porque ellos creen que simplemente por tener qué sé yo, un bolillo, una pistola o tener una jerarquía, pueden ponerse cuando eso no es así. Por eso ellos tienen que replantearse, porque tienen que haber la famosa reforma. Porque es que ellos no pueden imponerse y eso en el mundo militar es normal. Y los soldados finalmente pues terminan aceptando los abusos de estas personas. Sí, señor. Pero pues uno puede, es decir, en el caso de que no sea militar, yo no tengo por qué hacer lo que los demás me dicen y tengo la posibilidad en el mundo que no es militar de denunciarlo y decir que eso ahora se denomina acoso laboral. Ustedes lo saben perfectamente, eso tiene unas implicaciones tenaces. Nadie se da cuenta de que cuando uno demanda a una persona, a un superior por acoso laboral, el problema es grave, créanmelo. Si ustedes pueden reflejarlo y voy a hacer al otro extremo, me voy a ir al otro extremo del acoso sexual por parte de superiores o por parte de personas que tienen un mando frente a las mujeres y se meten y pueden tener la categoría, ven ustedes, todos los actores y todos los directores de películas colocándome en un momento,
que han caído de una manera terrible y lo sacan y lo sacan. Puede ser el ganador del Oscar, como sucedió con el de House, House, bueno, se me dio el nombre, ¿cierto? Y ahí lo sacaron. Eso aquí no hay tal. Igual sucede con el acoso laboral. El acoso laboral en este momento en Colombia es un grave riesgo que asumen quienes utilizan el poder para abusar de sus empleados. Listo, David, gracias. ¿Quién más quería hablar? Que le dio la palabra a Davis. Yo, profe. A ver, Bueno, en Camilo. cuanto a la cultura empresarial, hay que notar siempre tener valores, pero como muy bien lo estabas mencionando, profe, valores internos propios ligados muy a la ética y también los valores empresariales a la misma empresa. ¿Por qué? Porque si yo me niego a mí mismo el hecho de poder avanzar, decir, me gusta mi empresa, me gusta mi puesto, pero estoy conformándome acá, y lo que estoy haciendo estoy bien. Y muchas veces la empresa también requiere que uno tenga ese propio emprendimiento interno, que uno diga, jefe, le propongo tal opción para mejorar tal proceso, o mire, podemos estar hasta otro punto de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que ver eso, pues, que sería muy bueno que la gente lo tuviera en cuenta, porque muchos piensan que solo emprender es crear mi propia empresa. A veces emprender es ir surgiendo dentro de la empresa que ya labora, para ir también ir gestionando un crecimiento tanto personal como laboral. Porque si ya tengo, si estoy contento, si mi trabajo es ético, pero no progreso, eh, ahí igualmente se está perdiendo una gran oportunidad de desarrollo. Camilo, muy valioso su comentario. ¿Por qué? Resulta que uno tiene que ser protagonista. Yo creo que lo he dicho aquí varias veces. Uno no puede esconderse. Uno no puede sentirse cómodo y evadir de pronto posibilidades de mejorar. Cuando uno dice, no, yo mejor no me meto en eso porque después me van a llamar y después... Eso no puede ser. Eso no es una posición racional. Ahora, que si él siente que está muy bien y que puede arriesgar su empleo porque asumir una responsabilidad a la que él, recuerda los famosos líderes, siente que no puede, bueno, eso ahí será y ahí se quedará. Pero uno debe necesariamente ser protagonista, ser líder, tener esa mentalidad de cambio que le puede llevar incluso a mejorar y a ser parte integral de un ambiente diferente dentro de la organización. Listo, ¿quién más? Gracias, Camilo. ¿Quién más quiere participar? A ver, Julio, que se me está durmiendo. Julio, Dime, profe. cuénteme, ¿usted qué piensa? Espérame. Dame un segundo, profe. Ya se me estaba durmiendo, yo lo vi. No, ¿No? que tengo hambre. Sí, bueno, entonces hable rápido y se va a comer. De eso de la cultura, bueno, pues lo que pasa es que, mire, yo le cuento una historia que yo trabajé en una empresa hace poco, donde la cultura ya era terrible, o sea, era terrible, estaba más pendiente, el gerente estaba más pendiente por cuántos días usted se iba a incapacitar que como si ya su salud. Por ejemplo, a un compañero le falleció la mamá y el señor estaba más pendiente es por cuántos días él se iba a tomar que por más cómo estaba su estado, ¿no? O sea, cómo estaba él como persona. Yo creo que si una empresa no tiene, digamos, ese tema de preocuparse por el empleado, por ejemplo, en el paro, en el, había paro y donde cambio yo vivo estaba terrible, pero si usted llegaba tarde, es un problema para usted. O sea, mire cómo llega y mire cómo se va. Me acuerdo tanto que una vez me dijo a mí, lo que pasa en Colombia no es problema mío, usted simplemente cumpla con su horario. Yo creo que eso no es cultura, eso no es una empresa. No, eso es respeto directamente, Julio. Eso es abuso de autoridad porque Yo, él tiene que entender la situación de un país. Entonces, ¿qué? yo, Entonces tiene que coger un avión para irse solamente para la empresa. no, No. sí, Eso, el man todo eso, repito, dentro de, perdona que te interrumpa para que continúes, tranquilo, profe. pero lo aprovecho porque ahí está el abuso de autoridad. Es una persona sin criterios, es una persona Espérame. que abusa del poder. Siga, Julio. Sí, y aparte de eso, cuando yo me retiré felizmente hace una semana,
Ahorita entré a una empresa donde el mismo dueño, el dueño de la empresa, que es muy grande la empresa, la empresa es de investigación de mercados, nos da la bienvenida, o sea, él se une, se Perfecto. presenta, eh, hay muchas cosas muy importantes, por ejemplo, el home office, por ejemplo, en mi caso el home office es permanente, no es por pandemia, o sea, yo siempre estoy trabajando aquí en la casa, eh, entonces es donde uno se da cuenta que la cultura es totalmente diferente y depende de donde usted esté, ¿no? Cuando yo me retiré de ahí, yo coloqué una queja al, al, al Ministerio de Trabajo, pero desafortunadamente, profe, hay algo que es lo que no está escrito no vale. Ujú. Entonces, digamos que yo logré sacar ahí una parte, pero no lo que yo quería. Hace también, pero es que pasaron muchas cosas, ¿no? Por la pandemia nos hacían ir a trabajar, eh, y a raíz de eso una persona se enfermó y desafortunadamente murió hace 2 semanas. Mm. Entonces, eso fue terrible, o sea, esa empresa está súper demandada por todo lado. Claro, claro, porque todo eso le caen unas demandas tenaces. Es que la gente Sí, no puede creer que simplemente por tener una empresa, ojo, emprendedores, pueden abusar de los demás. Eso tiene que claro, tenerlo claro, claro, sí, antes señor. de comenzar porque es que uno es una persona cuando está comenzando, créanmelo, y lo digo muy abiertamente, y otra persona cuando le comienza a ir bien y comienza a adquirir un capital que todos decimos yo no cambio, nos veremos en un año, si alguno de ustedes o 2 años ha crecido y su forma de actuar, sus valores comienzan a modificarse y a cambiar. Bueno, muchachos, Claro, profe. gracias. Gracias a usted. Mañana terminamos la parte de la cultura empresarial y Profe, quiero volver a escucharlos eh, en otro momento, después de terminar, porque este tema me Profe, parece muy mañana. importante. Sí, sí. Ay, mañana no, el lunes, por favor. Profe. Entonces, les agradezco y terminamos el lunes entonces con la cultura y espero que una vez terminado ese tema, ustedes me aporten otro momento de poder conocer su pensamiento. Muy amables. Que tengan buena Vale, noche. profe, muchas gracias. Hasta Gracias. Vale, luego. profe, Buenas muchas noches. gracias. Pues. Descanses. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego. gracias, Buenas profe. noches para Hasta todos. luego. Feliz Feliz noche. noche, profe. Bueno.